Olá a todas e todos que nos assistem. Eu sou Ana Carolina, pesquisadora do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, o CEP, da Escola de Direito da FGV São Paulo. Essa entrevista faz parte de uma série que estamos realizando com especialistas de países da América Latina sobre o debate regulatório em torno do trabalho em plataformas digitais. Essas entrevistas integram o projeto Gig Economy Futuro do Trabalho, desenvolvido pelo CEP em parceria com o iFood. Para saber mais sobre o projeto e nossas publicações, confira a descrição do vídeo. O nosso entrevistado de hoje é o Máximo Jaramillo Molina. Ele é Fellow do Instituto Internacional de Desigualdades da London School of Economics, LSE, e atuou em organizações como Oxfam no seu país de origem, o México. A partir de agora, daremos sequência a essa entrevista em espanhol. Hola Máximo, me gustaría agradecerte por haber aceptado nuestra invitación y decirle que es un gusto poder hablar contigo sobre este tema. ¿Quieres presentarte? Claro que sí. Muchas gracias, Ana Carolina, por la invitación y a tu institución por la invitación y por el interés también en lo que está pasando en México en los temas que estaremos platicando ahorita. Sí, como decías, mi nombre es Máximo Jaramillo. Estoy actualmente como fellow en la London School of Economics, en el LSE, como se le conoce, en el Instituto de Desigualdades Internacionales. Y también, pues, tengo una trayectoria de ya algunos años como investigador con temas sobre desigualdad y políticas sociales y tributarias de manera general y pobreza. Entonces, una parte importante del trabajo recientemente se ha enfocado en torno a las políticas sociales y las políticas laborales también. Y de ahí el interés que surgió a partir de hace algunos años y especialmente con el contexto de la pandemia por la regulación laboral en torno a los repartidores de apps. Básicamente es lo que hemos estado investigando acá y un gusto estar entonces aquí en esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, entonces para empezar nuestra entrevista, a mí me gustaría preguntarte lo siguiente. El debate sobre la economía bajo demanda, o gig economy, es amplio y involucra varios tipos de plataformas digitales, modelos de negocio y actividades económicas. En su percepción, ¿cuáles son los principales focos de debate sobre la economía bajo demanda de las aplicaciones digitales en su país? La discusión también se extiende a las plataformas de crowdwork y, y al trabajo freelance, o se queda sobre las plataformas locales, offline. Perfecto. Digamos, tal vez lo primero a decir aquí para lograr entender el contexto en el cual se circunscribe este debate es que México, de una manera un tanto parecida a Brasil, son países que de cierta manera se les puede catalogar como regímenes de bienestar duales. ¿Qué quiere decir eso? Para los teóricos de los regímenes de bienestar, ¿qué quiere decir eso? Que cerca de una parte importante de la población, cerca de la mitad, tiene seguridad social, tiene empleos con todos los derechos laborales usuales que se suelen exigir en el mercado laboral. Y por otro lado, hay casi otra mitad de la población, por ponerlo en números muy gruesos, en donde estas personas, ya sea que laboran en la economía informal o que laboran de cierta manera en la economía formal, pero en algún esquema, por ejemplo, lo que se conoce en inglés como outsourcing, o ahora también esquemas de freelance, esquemas de asociados con las aplicaciones. Todas estas personas en este segundo grupo no tienen acceso prácticamente a ninguno de los derechos laborales que sí tiene el otro grupo de la población. Y ahorita podemos hablar específicamente de cuáles son estas diferencias. Pero entonces, dado que esa es la principal diferencia, donde sabemos que tenemos dos grupos de la población, uno con acceso a derechos laborales y otro que no tiene acceso a derechos laborales, en ese sentido, el debate en torno a las aplicaciones digitales y su relación que existe con los repartidores, con los conductores de las aplicaciones que son de transporte y el distinto, digamos, las distintas
lugares en los que o tipos de aplicaciones que hay, en todos esos el debate se circunscribe sobre todo en que en torno a la relación que hay entre las empresas y lo que nosotros desde nuestra investigación llamamos como trabajadores. Y digo nosotros porque esto es lo principal, digamos, el foco del debate para las empresas, y esto sucede en prácticamente todos los países, y esto es, digamos, algo que se está movilizando muy rápidamente en todos los países. Para las empresas, estas empresas de gig economy, estas personas que están haciendo las labores diariamente son nada más que sus socios. Para nosotros son trabajadores. Entonces, esta relación de reconocimiento de la relación laboral es lo que, digamos, debería ser o lo que se ve como el foco principal de esta discusión en torno a este nuevo mercado que cada vez crece más. Ahora, este tipo de trabajo, por llamarla así, o esta forma laboral, donde está en disputa esta relación, esta forma de la relación, al final de cuentas es algo que venía creciendo con los años, pero a partir de la pandemia y del confinamiento y de las medidas de restricción de movimiento en las ciudades, en el país y en toda Latinoamérica, tiene un crecimiento muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas prefieren quedarse en casa y pues en gran medida trabajadores, sobre todo repartidores, pero otro tipo también de trabajadores y en otras aplicaciones terminan sustituyendo actividades que normalmente realizaban en el día a día las personas normalmente antes del confinamiento. Entonces, tenemos por un lado el crecimiento espectacular de la demanda para el mercado de estas empresas, y al mismo tiempo de la demanda de trabajo por parte de estas empresas, y la disputa en torno a la relación laboral que existe entre ellas, si es una relación solamente de socios o si es una relación laboral de patrón y empleado. ¿Cuál es la importancia de reconocer esta diferencia en torno a que sean socios o que sean empleados subordinados? Y ahorita también hablamos de esta parte de subordinados. La diferencia principal es que, como lo decía hace rato, la forma actual en la que existe el no reconocimiento de la relación laboral por parte de las empresas implica que los trabajadores son tomados en cuenta como si fueran trabajadores por cuenta propia. Es decir, en términos fiscales y legales en México. ¿Qué significa eso? Que estas personas tributan ante el SAT, que es la entidad que legisla, digamos, que lleva la parte tributaria en el país. Tributa ante el SAT como si fueran trabajadores por cuenta propia, pagan su impuesto sobre la renta, pagan el IVA que se traslada, y al final de cuentas pareciera que estas personas, por no llamar de trabajadores dentro de la legislación mexicana, pues al final de cuentas trabajaran por sí mismos, no tuvieran ninguna atadura con ninguna empresa, y en ese sentido solamente tuvieran la relación directamente con el consumidor final. Y la empresa, las aplicaciones terminan fungiendo solamente dentro de lo que hay actualmente reconocido como intermediarias. ¿Y eso qué significa que sean intermediarias? Pues que al final de cuentas no tienen ninguna responsabilidad patronal sobre los repartidores, en este caso el ejemplo que estoy tomando. Al no reconocer esta relación patronal implica lo que decía hace rato, que quedan en el lado de las personas que no, los trabajadores que están prácticamente en la economía informal o que no tienen ningún derecho laboral, y no acceden a ninguno de los derechos laborales que podrían acceder en cuanto hubiera un reconocimiento de esta relación patronal. Y también ahorita podemos hablar de cuáles son esos derechos laborales a los que podrían acceder en caso de que se reconociera la relación, pero ese es, digamos, el foco del debate actualmente, si hay una relación patronal o no entre repartidores y choferes y las aplicaciones. Perfecto. Bueno, a lo largo de nuestra investigación percibimos que no hay consenso en torno a la naturaleza de esta relación entre plataformas y trabajadores, especialmente respecto a ciertos conceptos
como si son asalariados, autónomos, independientes, etc. Esta discusión no solo tiene un valor simbólico de reconocimiento, sino que es sobre todo una forma jurídica de atraer un régimen de derechos y deberes en la relación laboral. En tu percepción, ¿cómo es el debate sobre la clasificación legal de las personas que prestan servicios en plataformas digitales en tu país? Ya nos adelantaste que no hay una regulación a eso respecto, pero ¿qué derechos crees que se otorgan a esas personas y qué derechos aún faltan? ¿O cuál debería ser la clasificación de esos trabajadores en México, consideran tomando en cuenta la legislación del país? Perfecto. Sí, tal vez lo primero en torno a cómo es el debate sobre esta clasificación legal. Pareciera, como dices, al final de cuentas no hay un consenso. Pareciera que, y esta es una conclusión que hemos tenido nosotros desde nuestro trabajo en el Instituto de Estudios sobre Desigualdades, es que al final de cuentas esta forma laboral tendría que tener una nueva clasificación. Para nosotros hay formas, al menos con la legislación mexicana, y esto es un debate, digamos, esto es que estoy diciendo nuestra posición, aunque sabemos que no hay un consenso, hay al menos 3 razones por las cuales sí se podría reconocer el trabajo de los repartidores y de los conductores y los otros personas asociadas a las aplicaciones como empleados de las aplicaciones, de las empresas de las aplicaciones. ¿Cuáles son esas 3 razones que nosotros reconocemos? Bueno, primero, algo previo. En la legislación mexicana, lo que parece ser que lo fundamental para que se pueda reconocer a un trabajador con una relación laboral con una empresa es que sea una persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado, es lo que nos dice la ley. Entonces, esta parte del subordinado es donde muchos investigadores e investigadoras hemos profundizado y es donde tal vez no hay consenso. Nuestra posición, lo decía, es que hay 3 razones que nos dicen que sí hay un trabajo subordinado, al menos en donde hemos profundizado más la investigación, que es en repartidores respecto de las empresas de las aplicaciones. Ahí las 3 razones son, la primera es que le dicen, las empresas le dicen y le dictan a los trabajadores, tienen que realizar su trabajo en tiempo y forma. Digamos, si un trabajador rechaza, está en la aplicación, conectado en la aplicación y rechaza varias veces solicitudes para llevar ciertos pedidos y hacer cierto trabajo, llevando ciertos pedidos, si rechaza varias aplicaciones, se le aplica un castigo o se les cierra el derecho a seguir trabajando y utilizarla por cierto tiempo y después de que pase ese tiempo, se levante ese castigo, pueden volver a intentarlo. Si es recurrente el castigo, se puede convertir en una suspensión de días o hasta una suspensión definitiva. En este sentido es que se encuentra, digamos que si hay un control sobre el tiempo y la forma en que pueden realizar el trabajo los repartidores en este caso. Otra es que sí hay una supervisión directa sobre la realización del trabajo. Y en ese sentido, lo que encontramos es que hay una evaluación que hacen en este caso, los consumidores, pero que al final de cuentas terminan tomando el reporte de las empresas y terminan aplicando digamos igual, ciertas multas o hasta ciertos premios en torno a cómo están realizando su trabajo los repartidores. Es esta famosa calificación que hacen con las estrellas de si hicieron muy buen trabajo, 5 estrellas, hicieron muy mal trabajo, 1 estrella, etc. Entonces ahí hay una supervisión directa sobre el trabajo. Y otra razón que encontramos es que hay un proceso de selección y reclutamiento. Al final de cuentas, los procesos por los cuales los repartidores logran estar como en el sistema, en la web, la plataforma web de la aplicación, es mediante un proceso de reclutamiento que, dependiendo la empresa y dependiendo el país, y lo que encontramos en México es que hasta dependiendo de la ciudad, puede haber diferentes criterios y diferentes pasos para este proceso de reclutamiento, pero en todo caso existe el proceso de selección y reclutamiento y pueden decirte que sí, pueden decirte que no. En ese sentido, también creemos que esta razón, al igual que las 2 anteriores, apuntan a que existe un trabajo subordinado respecto de la aplicación. Y en ese caso, habiendo un trabajo subordinado,
debería reconocerse la relación laboral. Es algo que hemos trabajado también directamente con los repartidores que buscan el reconocimiento, este reconocimiento laboral a través de formar un sindicato, que es lo que están haciendo en la Ciudad de México. Están formando un sindicato donde ante la Junta Laboral, lo que están haciendo, digamos, la instancia competente del gobierno, lo que están haciendo es pedir que se reconozca el trabajo a través de estas razones, y una vez que se reconozca que son trabajadores, iniciar un sindicato para, pues al final de cuentas, así negociar mejor los derechos laborales. Y eso me lleva a la segunda pregunta que ya me la estaba pasando. ¿Qué derechos se debería otorgar a estas personas y qué derechos aún faltan? Digamos, lo esencial que falta actualmente en cuanto a estas personas que no son reconocidas como trabajadores son alrededor de 5 o 6 cosas. No existe un contrato laboral que dé certeza sobre la relación laboral con la empresa. Por lo tanto, además no tienen derecho a seguridad social, no son derechohabientes de seguridad social por parte de la empresa. Pues, aquí en México, cualquier persona que trabaja por cuenta propia se puede inscribir al IMSS pagando su cuota, pero es muy distinto a ser derechohabiente del IMSS bajo una relación laboral. Perdón, el IMSS es el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Entonces no tienen derecho a seguridad social, que eso implica, por un lado, que no tienen derecho a atención a la salud, pero por otro lado también implica que no tienen derecho a pensión, no tienen, que en México se conoce como Afores, son pensiones contributivas, no tienen derecho a incapacidad temporal, ya sea por enfermedad o por maternidad. Todo esto no tienen derecho a vacaciones tampoco, y por lo tanto, pues tampoco tienen derecho a lo que se conoce en México como aguinaldo, que es el pago que cerca de un mes que se da, o 15 días que se da al final del año. Entonces, todas estas prestaciones que acabamos de decir ahorita, pues realmente no existen para las personas que están en las aplicaciones. ¿Qué derechos sí tienen en cuanto a relación laboral actual? Y digamos, en las entrevistas que hemos hecho a los repartidores, lo reconocen como algo importante para ellas y para ellos. Algo que a ellos y a ellas les interesa mucho es esta parte de tener libertad, y por eso digo derecho, porque ellos lo ven de cierta manera como algo que les sirve, como un tipo de derecho, tener la libertad de conectarse y desconectarse en cuanto quieran. Eso es de primera lo que nos dicen. Al mismo tiempo, también nos dicen que tienen que trabajar más de 8 horas al día para conseguir generar los ingresos necesarios para tener, digamos, un salario digno. Entonces, tampoco es que puedan tener mucha libertad, o también, pues lo que vemos en las cifras es que están trabajando cerca de 11 horas, 12 horas, fines de semana, tienen pocos días de vacaciones, etcétera. Entonces, nos dicen, por un lado, que les interesa mucho esta parte de la flexibilidad, sobre todo eso, el derecho y de esta flexibilidad en tiempos, pero al final de cuentas, aunque nos lo digan así, pareciera en los datos que no tienen tanta flexibilidad. Digamos, también eso es otro punto de debate, pero es algo que les interesa mucho mantener. Normativos y legislativos más importantes sobre la gig economy son la clasificación de estos trabajadores, si por cuenta ajena o por cuenta propia, la garantía de condiciones de trabajo decentes, especialmente la jornada laboral y la asistencia en caso de infortunios de salud o accidentes, y la remuneración, la retribución. Al analizar proyectos de ley, informes nacionales e internacionales sobre la realidad de tu país, notamos un énfasis en temas como duración del trabajo, el régimen del trabajo, la retribución, el derecho a la información, entre otros. En tu opinión, ¿esos aspectos destacados mapeados por nuestro equipo corresponden al debate actual sobre el tema en México? Sí, sí, digamos, me parece que fue muy pertinente, esta parte, que estos aspectos que han mapeado son muy pertinentes y van muy de la mano de lo que se ve en México como debate. Esta parte que mencionabas sobre la retribución es algo que ahorita se me estaba pasando decirlo en la intervención anterior, pero que es sumamente importante, y es lo que hemos visto con el caso, por ejemplo, de los conductores de Uber en Inglaterra, que están exigiendo un mínimo de salario al día, ¿no? Y es algo que también hemos encontrado importante, dado que los ingresos que vemos tienen al final de cuentas los repartidores, luego de descontar los costos que son muchos y están asociados
a su trabajo, ya no digamos los impuestos que tienen que pagar, sino los costos de mantener el medio de transporte que estén utilizando, ya sea motocicleta, automóvil o bicicleta, los costos de comida que tienen al día y otros costos que tienen asociados. Digamos, la utilidad o la ganancia que les queda después de esto es muy baja, es cerca dependiendo el, digamos, es una discusión amplia, pero el promedio es cerca de 13 pesos por hora, que si nosotros lo tratamos de trasladar a dólares, por ejemplo, es menos de $1 por hora. Y si lo vemos en una jornada de 8 horas, pues pareciera que es menos del salario mínimo que hay en el país. Entonces, digamos, hay un debate ahí muy interesante y muy importante en torno a esta parte de los salarios. Y otra parte que, digamos, estoy de acuerdo con los otros aspectos que decías, hay dos aspectos que me parece han sido muy importantes en el debate en México y que han promovido la movilización por parte de los repartidores, que tal vez en otros países no es esta la razón principal. Lo que está pasando en México es lo decía hace rato, nosotros estamos apoyando a ciertos repartidores que buscan sindicalizarse y que se reconozca como trabajadores, pero también hay otro grupo importante de repartidores a los cuales esta parte del reconocimiento laboral no es, digamos, lo principal para ellos, no es la cuestión fundamental. También esta parte del sindicalismo tampoco es su cuestión fundamental. A ellos lo que les importa mucho es la parte de los accidentes que están presentando los repartidores, los accidentes y los robos y digamos en general los incidentes que están presentando los repartidores. Entonces, por ejemplo, llevan un conteo muy detallado de cuántos repartidores desgraciadamente en la Ciudad de México y en la zona metropolitana han fallecido repartiendo, digamos, realizando la labor. Cuántos repartidores tienen accidentes, cuántos repartidores presentan robos durante su trabajo y pues al mismo tiempo les interesa cómo las empresas pues claramente no se hacen responsables de nada de esto. Si las empresas no te están brindando seguridad social y no te están reconociendo a ti repartidor como un trabajador, en ese sentido pues no tienen nada que hacer cuando pues cuando hay algún fallecimiento o cuando hay algún tipo de accidente. Algunas empresas han tratado de buscar ciertas formas de dar, de permitir, digamos, ciertos seguros privados para los trabajadores en ciertas formas, pero, por ejemplo, estos seguros no funcionan para el caso en que el repartidor no tenga digamos, sufra el accidente o el incidente mientras no tiene un pedido activo. Es decir, si no está yendo a entregar algo que ya recogió y que lo va a llevar a algún lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pareciera que algo que también es muy importante, el debate, lo decía nada más para resumir, es esta parte de los incidentes que están presentando y lo decía, a algunos repartidores no les importa tanto esta parte de la relación laboral, del reconocimiento laboral o la parte sindical, sino simplemente les interesa o ellos dicen que solo les interesa la parte de los incidentes, más allá de si legalmente podría haber un ganar-ganar al reconocer ambos, se enfocan más en esta segunda parte. Perfecto. Máximo, ¿de cuánto es el salario mínimo de México? El salario mínimo subió en este año y estaba en cerca de 140 pesos, me parece, que en dólares debe de ser, lo divido muy rápidamente, debe de ser cerca de $7 por ahí Pero al día. al día, ok. Ok. Sí, 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 ni siquiera por hora. Así es como seguramente lo saben, es de los salarios mínimos más bajos a nivel pues, Latinoamérica. Y es fijado por día, no por mes o a cada 15 No, días, no. por día, digamos, lo que hace la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, que se conoce, es que fija el salario mínimo por día y pues ya de ahí da unas tablas de cuánto equivaldría al mes y cuánto equivaldría a la semana o a la quincena. Sobre todo en México los pagos con empresas donde hay reconocimiento laboral y trabajos subordinados son pagos quincenales.
pero como lo pone esta área del gobierno, la CONASAMI, es por día. Y además tienen también un tabulado de salarios mínimos profesionales, se les conoce. Es decir, para ciertas profesiones se establecen salarios mínimos que son más altos, pero el salario mínimo general casi para todo el país es este que mencionaba. Y además hay una banda especial de salario mínimo para los trabajadores en la frontera con Estados Unidos, que por sus condiciones ahí, pues jala, digamos, el salario hacia arriba. Ahí el salario es más alto. Ok. Y bueno, la pandemia ha tenido algún impacto eh, en el debate, en la priorización del debate que nos ha comentado, que ha comentado. Sí, totalmente. Me parece que, lo decía hace un momento, es un tema que ya estaba en el debate seguramente, pero tal vez para personas más especializadas en los temas laborales. Tal vez no era algo que estaba tan en la opinión pública como debate. Y sí, fue a partir de la pandemia que se hizo, por decirlo así, en términos de redes sociales y en términos de medios de comunicación, se hizo más viral el tema. Ahora, lo importante ahí es que eh, el tema justo que se ha hecho viral es la parte de los repartidores, pero como lo dicen bien en el reporte que ustedes hicieron y como existen pues otros trabajos a nivel global, no solo los repartidores y no solo los repartidores y los choferes son realmente los trabajadores que habría que analizar dentro de este campo de la gig economy, pero dejando al lado eso sí, lo que hay en el debate público es esta parte de los repartidores. Y lo que ha pasado es que sí ha habido varias iniciativas de tratar de visibilizar estas vulnerabilidades laborales que tienen. Por ahí nosotros hicimos una encuesta que varios de los datos que te comento vienen a partir de la encuesta que hicimos a diferentes repartidores para ver las diferentes condiciones en las que están trabajando. También el Colegio de México levantó una encuesta junto con el gobierno de la Ciudad de México. Me parece que a finales del año pasado, entiendo que están por publicar un reporte al respecto. Me parece que también hay trabajo muy interesante de otras ONGs como nosotros, escrito con X, nosotros, sobre las condiciones laborales de los repartidores. Y también hay condiciones interesantes y promociones interesantes, digamos, se está promoviendo el tema también dentro de ciertos legisladores de las cámaras de diputados y de senadores. Entonces, también hay interés por parte del gobierno de trabajar este tema. Eso no significa que haya un consenso, eso no significa que tal vez sea sencillo hacer los cambios necesarios en las legislaciones para lograr estas mejoras en torno al reconocimiento laboral, pero al final de cuentas hay por ahí ciertos actores políticos que sí están interesados en estos temas. Y algo importante tal vez a decir para entender más el contexto de México es que el sexenio que empezó en 2018 con el presidente López Obrador, algo en lo que sí se ha reconocido y prácticamente hay un consenso es que hay un interés muy importante en torno a mejorar las regulaciones del trabajo y mejorar las condiciones del trabajo. Digamos, de manera general, hay un interés muy importante por el trabajo, de manera general. Entonces, el incremento del salario mínimo que mencionaba hace rato, prácticamente ahorita casi se ha duplicado respecto a lo que teníamos a principios de 2018. Esto que decía de las nuevas legislaciones en torno al outsourcing, también hay cambios importantes en torno a pensiones. Entonces, hay un movimiento en torno a la legislación laboral, también a democracia sindical muy importante, donde se ve que podría haber ciertas oportunidades justo para este campo de los repartidores y en general de los trabajadores de la gig economy. Y en tu percepción, ¿cuáles son las posibilidades de una regulación de la economía bajo demanda en el corto plazo? Hablo de 2021, 2022 en su país, en tu país. ¿De qué institución o instituciones crees que vendrá este reglamento? Sí,
pareciera que sí hay posibilidades interesantes en el contexto político mexicano para esta regulación. Lo decía ahorita, hay un interés importante por el área laboral en el gobierno federal y además digamos, logran fácilmente los consensos en torno a los cambios laborales. Y digo fácilmente en torno a legisladores, también la negociación con las empresas, que es algo que no dejan de lado los legisladores o el gobierno federal cuando se hace esos cambios. También, pues como cualquier tipo de negociación, al final de cuentas es ceder un poco y también ganar un poco, ¿no? Entonces, lo importante aquí sería saber cuál, y esto tal vez no es tan público y tal vez no es tan claro, si bien hay una predisposición, parece ser, del parte del gobierno federal y de los legisladores para hacer mejoras en torno a la regulación laboral, tendríamos que saber cuál es su posición respecto a las empresas o al sector empresarial de la gig economy. Muchas de las empresas son extranjeras, eso puede que tenga cierta importancia en torno a tratar de visibilizar cómo sería esta relación o esta negociación, pero más allá de eso, tenemos el antecedente muy claro y también lo mencionaban ustedes muy bien en su reporte, del establecimiento del cobro del IVA, que es el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, por decir así, en México, el cobrar el IVA a los servicios digitales, digamos, lo que en México conocemos como el IVA digital. Esto es algo que no se cobraba anteriormente y de hecho la realidad es que no tenía ningún sentido que no se cobrara. Lo que hizo la Secretaría de Hacienda en México es simplemente pues actualizar, digamos, en términos de legislación, cómo es que estos servicios digitales pues tienen que, al final son bienes y son parte de los bienes y servicios que están, que deberían de pagar el impuesto al consumo, entonces pues simplemente actualizó la legislación para que se cobre también el IVA. En ese sentido, a lo que voy ahí es, al parecer, si bien hubo cierta reticencia de parte de la narrativa pública o opinión pública, pues porque normalmente la opinión pública nunca quiere pagar más impuestos, eso es lo general, si bien hubo eso, pareciera que el gobierno no tuvo problemas en negociar esto o simplemente aplicar esto con las empresas digitales. En ese sentido, para mí, conjuntando esta parte de cómo el gobierno ve o cómo el gobierno negocia o cómo el gobierno establece legislaciones nuevas en términos de impuestos aquí para la economía digital, junto con que le interesa mucho al gobierno hacer mejorar la legislación federal en torno al trabajo, me parece que estas dos razones o estas dos dimensiones distintas, pues nos dan buenas posibilidades para el reconocimiento futuro en la legislación sobre esta relación laboral entre empresas y trabajadores. ¿De dónde tendría que venir, digamos, en qué institución se tendría que plasmar? Me parece que quien va a promover esto seguramente, en caso de que sí les interese el tema, es la Secretaría de Trabajo. Pero al final de cuentas, y quien lo operacionalizaría, digamos, de cierta manera, sería la Secretaría del Trabajo, pero donde se tiene que ganar el debate, digamos, sería más bien en los congresos. ¿Por qué? Porque lo importante sería actualizar la Ley Federal de Trabajo de manera que sea muy claro el reconocimiento dentro de la Ley Federal de Trabajo de esta forma de trabajo, que lo decíamos, según la jurisprudencia, pues hay razones para reconocerlo con la legislación actual como trabajo, como una relación laboral, pero pues lo mejor sería que hubiera un cambio en la ley para que se reconociera plenamente esta forma de trabajo que al final de cuentas sí es distinta en ciertas maneras a un trabajo subordinado tradicional. Entonces, resumiendo, sería la parte de la Secretaría de Trabajo, pero también digamos, el debate que se dé en las cámaras legislativas. Y en tu percepción, ¿qué temas no se están debatiendo en tu país sobre este asunto, pero deberían serlo? Sí, me parece que ya varios de los temas tal vez los estuvimos platicando, pero uno que queda aquí, que al final de cuentas es importante en términos de los riesgos que mencionábamos hace rato, los riesgos que corren los trabajadores en términos de robos, en términos de accidentes o hasta desgraciadamente fallecimientos, los incentivos que tienen las aplicaciones. Y esto es algo que me parece no se debate lo suficiente cuando estamos hablando en general de las condiciones laborales. Y con incentivos me refiero a
ciertas formas que tienen estas aplicaciones, formas de venderse a sí mismas, que al final de cuentas necesariamente implican más riesgos a los trabajadores. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo muy claro es esta idea de que los repartidores, una parte importante de su trabajo es llevar rápidamente la entrega a los consumidores, es decir, hacer su trabajo lo más rápido posible. Y cuando eso es un trabajo o una tarea que se realiza mediante motocicleta, mediante bicicleta, pues implica riesgos muy importantes para los repartidores. Esto lo podemos ver simplemente en que una de las empresas más grandes de distribución de alimentos y de otras mercancías mediante aplicaciones que se conoce, que se llama Rappi, pues justo su nombre, Rappi viene de esta parte de rápido, ¿no? Entonces, estamos haciendo nosotros una investigación que nos parece no se está debatiendo tanto sobre el tema, pero en cuanto a los incentivos que te dan las empresas para hacer rápido tu trabajo y en ese sentido se vuelva más riesgoso. Entonces, ese tipo de tal vez de ya cosas más detalladas o aspectos más detallados, me parece que no se están debatiendo tanto en el país. Me parece que son, digamos, que podría haber legislaciones propias a este tipo de incentivos que tienen las empresas que ni siquiera necesariamente tendrían que ir de la mano del reconocimiento laboral, de empleado, empresa, trabajador, etcétera, y que al final de cuentas mejorarían la calidad o las condiciones en las que trabajan los repartidores. Entonces, en ese sentido, me parece que ese es un ejemplo de otros que podría haber sobre temas que tal vez no se está dando tanta prioridad en el debate en el país. A diferencia de otros países como Argentina, Chile y Brasil, nuestro análisis de México señaló una tendencia regulatoria favorable a la clasificación de los trabajadores de plataformas digitales como empleados o dependientes. ¿Qué opinas de esta percepción? Si crees que es correcto, ¿por qué crees que hay tanta diferencia? Si lo considera incorrecto, ¿cómo surge la controversia? Sí, me parece que es justo lo que mencionaba de manera un poco más dispersa anteriormente sobre digamos, esta tendencia a que parece se busca regular mejor el trabajo desde el gobierno. Entonces, en ese sentido coincidimos desde el INDECIG y desde la investigación que nosotros hacemos, coincidimos totalmente con que hay buenas perspectivas para la regulación de este trabajo en México, para el reconocimiento laboral de los empleados como subordinados y en ese sentido para que se les dé toda los derechos laborales a los que deberían acceder. El problema es justo esto, que digamos, habrá dos vías en México por las cuales esto puede pasar y no estamos seguros de cuál va a ser la que termine pasando o la más fácil. Una vía es la que mencionaba sobre, digamos, más por el aspecto jurídico, digamos, en términos del Poder Judicial, de que se pelee mediante las juntas laborales, se pelee y se reconozca que son trabajadores bajo las jurisprudencias que ya existen, con la legislación actual, se reconozca que son trabajadores, hagan sus sindicatos quienes quienes no quieran hacerlo, simplemente se reconozca que son trabajadores, y en ese sentido, luego esa digamos, jurisprudencia que quede ahí se empiece a homologar al resto de los trabajadores. Esa es una vía, tal vez es una vía más complicada, pero es una vía que ya se está buscando. Y por el otro lado, la otra vía, pues sería modificar la regulación en términos de las leyes en el país. Y esta vía, si bien parece que es posible, si bien parece que lo decía, hay ciertas condiciones que muestran que es probable que pase, al final de cuentas es una vía que implica hacerlo de manera más confrontativa con las empresas, de manera más pública, de manera más abierta, y en ese sentido implicará cierta negociación. Entonces, desde nuestro lado no sabemos cuál de las dos es la que se vaya a terminar dando para dar el reconocimiento, pero sí en torno, digamos, comparativo, en forma comparativa con otros países, creemos que estas condiciones que son claras en México, pues tal vez en otros países no hay una tendencia tan clara, pero pues esperamos que sí haya este empuje por cualquiera de las dos vías en el país. Llegamos a la última pregunta. Y
con ella queremos saber cuáles son, en tu opinión, los principales retos para la regulación de esta materia en México. ¿En qué medida pueden otras experiencias de regulación de la economía digital, tal como la Ley de Protección de datos, servir de referencia para este debate? Perfecto. Sí, me parece que los principales desafíos en torno a la regulación de esta materia es que son nuevas formas de trabajo al final de cuentas, por un lado, y por otro lado son nuevas formas o son mercados nuevos cuyas empresas operan de ciertas maneras, pues también nuevas para la economía tradicional y para la legislación económica y laboral tradicional. En ese sentido, efectivamente sirve la experiencia de la ley de protección de datos, sirve la experiencia de los cambios en la ley del IVA para también que las empresas también tributen, las empresas digitales, de la economía digital, también tributen. Y en ese sentido, me parece que el desafío que se podría haber pensado más grande, que es esta nueva forma de economía que representan, o estas nuevas formas en las que operan las empresas, pues al menos por otras legislaciones ya se ha aterrizado y se ha logrado, digamos, adaptar la legislación a las nuevas formas. Lo decía, el ejemplo claro es la ley del IVA. Ahora, en ese sentido, lo que, digamos, la respuesta en cuanto a lo laboral aquí sería que justo el desafío sería que para que haya una legislación correcta, por ejemplo, volviendo a la pregunta anterior donde yo hablaba de las dos vías, la vía de la, judicial por la jurisprudencia, etcétera, tal vez no sería la vía óptima. La vía óptima sería, y la que presenta el mayor desafío, es el reconocimiento en la regulación legal, en la Ley Federal del Trabajo. Y en ese sentido implica cambios importantes a la Ley Federal del Trabajo, y esos cambios importantes implican nuevamente ciertos consensos que debería haber en el Congreso, en las cámaras legislativas, para lograrse, porque no son cambios menores, son cambios sumamente importantes que afectarán a empresas, a un número importante de empresas que muchas de ellas son empresas muy grandes, en mercados muy amplios, con poder de, digamos, con poder de mercado, es decir, con una concentración de mercado muy importante, es decir, mercados relativamente oligopólicos. Entonces, en ese sentido, el desafío, me parece, es justo que estas nuevas formas de economía y esta condición de los mercados y este poder que tienen las empresas representa un reto a la hora de negociar con las empresas estas legislaciones que en todo caso pues causarían cambios importantes digamos, para la forma en que operan. El ejemplo, digamos, el debate ahí entonces, el desafío en la narrativa pública es que, por ejemplo, encontramos que cuando desde nuestras redes sociales compartimos con alegría los cambios que hubo en Inglaterra en torno a la legislación con Uber y que se iba a reconocer como empleados, había muchas personas que estaban preocupadas y decían, ojalá y eso no pase aquí, porque eso seguramente va a hacer que las empresas se vayan, seguramente va a hacer que perdamos nuestros empleos, seguramente va a bajar nuestros salarios o los ingresos que obtenemos. Entonces, otro desafío en sí es simplemente convencer a la misma población de que estas reformas legales y esta regulación que tiene que existir en la materia, pues al final de cuentas son justas, son necesarias y que las empresas, la realidad es que lo que pasó en Inglaterra, las empresas seguirán operando a pesar de que haya esta nueva legislación. Digamos, es tratar de vencer estos miedos que hay también en la narrativa pública. Ese para mí es un desafío muy grande porque en tanto que no se convenza la narrativa pública, pues habrá muchos legisladores que también no se convenzan irse contra totalmente de quienes votan por ellos. Entonces, por ahí me parece que va otro desafío legal importante y pues habrá negociación también importante en ese sentido. Perfecto, bien, Máximo, llegamos al fin de nuestras preguntas. ¿A ti te gustaría añadir algo o hacer algún comentario acerca de un tópico que quedó fuera de las cuestiones que hemos traído? Me parece que nada más señalar esta parte de que sí en los últimos 2 años ha habido cambios muy importantes en torno a la legislación laboral mexicana, cambios que tenían mucho tiempo no sucedían, muchas décadas, la actualización del salario mínimo, estos cambios en torno a la legislación del outsourcing,
esta en especial vale la pena echarle un ojo para ver qué podría pasar con la parte de los trabajadores de la gig economy, porque hubo una negociación de casi un año. Hubo primero una propuesta de ley, esa se fue matizando bajo la negociación que hubo otros cambios a otras legislaciones para, digamos, mejorar estas perspectivas en que las empresas aceptaran esta nueva legislación. Entonces, me parece que ese antecedente inmediato del año pasado de la ley, de la legislación sobre el outsourcing, nos sirve muchísimo para prever cómo podría darse el transcurso de una propuesta legislativa, la negociación y su aprobación en torno a la gig economy. Entonces, nada más añadir eso, que por ahí hay un antecedente importante que por un lado nos genera esperanza de que puede suceder, pero por otro lado, pues también nos genera pues el conocimiento de que habrá cierta negociación y tal vez no pasará todo lo que idealmente quisiéramos se aprobara. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por haber compartido tu conocimiento e informaciones acerca de ese debate tan importante desde la perspectiva de tu país, México. Muchas Fue un gracias. gusto hablar contigo. Gracias, Ana Carolina. Gracias.